Y esto nos grafica un poco más la base de datos de las poblaciones indígenas del Ministerio de la Cultura, ¿no? Un poco para saber cuántos pueblos originarios indígenas tenemos en el país. En el año 2000, cuando yo trabajaba en el Instituto Nacional de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud con Ángela, había 72 grupos étnicos en el año 2000. Estamos 2024 y se cuenta, bueno, este es el recuento de hace 2 años, del año pasado, 55 pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir? Se están diezmando, se están desapareciendo, ¿sí? El saber ancestral de los pueblos. 48 lenguas más o menos originarias en nuestro país y tenemos 51 pueblos, de los 55, 51 pueblos pertenecen a la zona indígena amazónica y 4 a la zona andina. Ya es importante saber este dato, igual cualquier cosa ahí que quieran ustedes conocer, se acerca. Y un 25% de la población, según el último censo, ¿se acuerdan? Había una pregunta de autodeterminación étnica. Es como tú te consideras. El 25%, casi la cuarta parte de la población nacional, se considera que no es mestizo, sino que tiene un arraigo no indígena. O sea, y esto es importante, es la cuarta parte de la población. Siguiente, Nancy. A mí me gusta mostrar un poco este esquema para permitirnos como mirar y analizar un poco lo que está pasando en nuestro contexto. Y Fidel Tubino, que es un sociólogo importante y una persona muy letrada de la Universidad Católica, también fue mi maestro en algún momento, él esquematiza digamos, este escenario de lo que significa tener una cultura hegemónica y una cultura subalterna, ¿no? ¿De qué hablamos ahí? Él habla de una cultura diurna, dice, que es la cultura, digamos, de Occidente, que es la cultura de las políticas públicas, que es la cultura del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. Es una cultura diurna que es aceptada, que es visible, ¿no? Que es oficial, eso lo sabemos, ¿no? Pero eso no es la única. Dentro de todas estas culturas hay una cultura nocturna. Y me encanta este término porque cómo lo grafica y lo plasma él. Esta cultura nocturna es una cultura rechazada, es una cultura invisible, es una cultura no oficial y nos estamos refiriendo a la cultura de las poblaciones indígenas. Y esto un poquito les comento, él cuenta en sus clases que una vez los alumnos en su clase de sociología fueron, dice, a hacer un trabajo de campo al mercado mayorista de acá de Lima, en la parte de casi camino, en la zona central. Fue con los alumnos y cuando llegaron fueron a las 3 de la mañana, porque para ver el movimiento, digamos, del espacio ahí, hay que ir muy temprano, porque el mercado, o sea, abastece, este mercado no mayorista abastece a todos los mercados de Lima, y realmente lo que ellos querían hacer un trabajo de mirar las interrelaciones de las personas migrantes, digamos, migrantes. Y las personas migrantes están ahí en este grupo, y cuando llegaron los alumnos, dice a las 3 de la mañana, se quedaron observando y no entendían nada porque todos hablaban en quechua. Todos los trabajadores, ¿no? Los vendedores, los que cargaban, ¿no? los paquetes, llevaban para acá, todos hablaban en quechua. La radio estaba en quechua. Y entonces los jovencitos pues dijeron, ¿dónde estamos? Estamos en Lima, decían ellos, pero no entendemos, ¿no? Entonces miraban esa dinámica y conforme fue amaneciendo, las 5 de la mañana, 6, las personas que estaban trabajando ahí cambiaron la emisora. Ya era una radio más local, ¿no? Donde hablaba el castellano, y ellos empezaron a dejar de hablar el quechua. Empezaron a hablar el idioma que estamos hablando, el castellano, y fue interesante porque se quedaron analizando ahí qué pasó. ¿Qué creen que pasó? Ya, llegan otras personas, ¿y eso qué significa? Miran su identidad, ajá.
mira, quizás se avergüencen, exactamente. Mira lo que pasa con el poblador migrante que trae todo su arraigo. Probablemente pase esto, es cierto, se despoje de su identidad, de su saber, de su idioma, para calzar bien en la sociedad, para encajar en la sociedad, para que la acepten y lo miren mejor, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si estuviera hablando quechua todo el rato? Claro, aparte que nadie le entiende, ¿no? Eso. Entonces, ¿cómo se van dando estas situaciones, ¿no? De transformaciones y cambios propios para poder calzar y ser aceptados en una cultura que tiene la supremacía o es la hegemónica o es la que impera en nuestra. Por eso que Fidel Tubino le llamó culturas nocturnas, porque son culturas que están como escondiditas y es la verdad, porque ¿por qué? Porque tienen miedo ¿a qué? A ser rechazados, a ser discriminados, a ser marginados, a ser excluidos, porque dentro de esta sociedad pasa eso. Existe eso, reciben la gran fuerza de la marginación y nadie quiere sentirse marginado ni excluido. Por lo tanto, muchos de ellos tienen sus saberes, pero ya no le quieren enseñar a sus hijos. ¿Por qué? Porque quieren que sus hijos le miren bien en la sociedad, ¿verdad? Nadie quiere que los rechacen. Me hace recordar, porque yo tenía una alumna en San Marcos, quechua hablante. Ella venía con su faldita, con todo su traje, y ella exponía en quechua. Y ella tenía así un orgullo muy grande de su cultura y no iba a permitir que pase este proceso de aculturación, que nos despojamos de nuestra cultura originaria y formamos parte del otro bando. Cada uno eso le deja reflexionando, porque puedes tú tener tu propia cultura, ¿no? Y ver cómo te interrelacionas con los demás. Pero aculturarte es dejar totalmente y querer, ¿no? Y esto nuestros compañeros, nuestros hermanos indígenas lo hacen acá en Lima por esto, porque quieren ser aceptados. Entonces ahí nos da una mirada de cómo nos tratamos y nos miramos cuando somos diferentes de otras culturas, ¿no? Claro, mientras somos así como nos aceptamos, todo bien, pero cuando viene un hermano shipibo conmigo, le miramos raro. Y cuando habla en su dialecto, hasta le podemos decir, oye, habla pues bien, o habla castellano, eso hablas en tu tierra, ¿no? Y eso es completamente, este desconocimiento nuestro nos permite discriminar y sentirnos que somos de otra cultura y poder utilizar como una herramienta de segregación y separación y sentirnos como parte de otro, ¿no? Y ante esto,